bienvenidos. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes y compartir un poco sobre la consejería. Originalmente cuando se planeó esta visita, pues el propósito era de parte mía, digamos, solo venir y compartir sobre el ministerio musical, pero me alegra mucho poder también compartir con ustedes sobre la consejería. Hace unos años que el Señor me permitió prepararme en este ministerio por parte de una asociación, que es la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados, ACBC, son sus siglas en inglés. Y bueno, ahora el Señor también me ha permitido estar estudiando el programa de doctorado, como dijo Pastor Fernando, y es un privilegio poder compartir un poco con ustedes. Esto es solo una introducción muy breve. Estoy planeando que hablemos de abordemos 6 temas, 3 esta noche y 3 el día de mañana, respecto de la consejería. Y mi deseo, y por lo cual oraba hace unas horas y la noche de ayer en particular por ustedes, es que el Señor despierte el interés no solamente de conocer el ministerio de consejería bíblica, sino de invertir tiempo en la preparación de ello. Así que vamos a comenzar. Siéntanse con la libertad de hacer preguntas, pero yo les doy el tiempo para las preguntas para poder avanzar apropiadamente. ¿Les parece si comenzamos orando y pidiendo la dirección del Señor? Oremos. Padre eterno, te alabamos en esta noche, agradecemos tu bondad, agradecemos tu gracia al concedernos tener un espacio como este, de poder conocerte más a través de tu palabra y hallar, Señor, verdades importantes que podemos aplicarlas aún en este mismo día, de una forma práctica para la obediencia a tu nombre. Te agradecemos, Señor, tu bondad al concedernos poder estudiar este tema juntos, y queremos pedir tu dirección en estas horas para que, Señor, nos hagas estar atentos a la enseñanza de tu palabra y nos concedas poder vivir vidas comprometidas contigo para la edificación de tu iglesia y en última instancia para tu gloria. Glorifícate en esta reunión y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que se escucha como un cierto feedback, ¿no? Entonces no sé si sea un poco incómodo para ustedes. Bueno, si para ustedes no es incómodo, entonces vamos bien. Yo lo siento un poco extraño. Espero no molestarles. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la necesidad de la consejería bíblica. ¿Por qué estudiar consejería bíblica, o por qué entender un poco sobre este ministerio? ¿Cuál es esa necesidad de consejería bíblica? Hoy en día, escuchar la palabra consejería nos trae o nos evoca muchas ideas mal concebidas. La realidad es de que cada vez hay más y más conocimiento de manera secular, o más acceso para que el hombre busque un tipo de consejo. Cada día hay más oportunidades de diversos modelos de consejería de manera secular, en las escuelas, en las empresas, de parte del gobierno, etcétera, etcétera, en los hospitales, etcétera. Entonces, esa influencia secular o ese auge secular de la consejería fuera de la iglesia está entrando también a influenciar dentro de la iglesia o a distorsionar el concepto bíblico de la consejería. Por eso es que es muy importante que todo creyente sepa y entienda en qué consiste la consejería bíblica. Por eso le ponemos ese apellido, la consejería bíblica. Y vamos a ver qué tan necesaria es la consejería bíblica dentro de la iglesia. Así que me gustaría comenzar definiendo la consejería bíblica. Creo que un elemento importante es
cómo definimos la consejería bíblica, pero me gustaría comenzar hablando sobre lo que no es consejería bíblica, porque probablemente algunos de ustedes tengan justamente ese concepto erróneo de lo que realmente no es la consejería bíblica. Vamos a ver punto por punto. El primero, la consejería bíblica no es un ministerio autónomo, no es un ministerio, un área autónoma separada del resto de los ministerios de la iglesia, no es una sala de consejería profesional que necesite estar aislada o que no tenga conexión con el resto de la iglesia local, que no dependa del liderazgo de la iglesia local. Número 2, la consejería bíblica no es una actividad para expertos. No es una actividad para expertos. No significa que solamente los expertos son los que pueden dar consejería bíblica, que solamente aquellos que fueron al seminario y estudiaron tantos y tantos años y tienen tantas preparaciones son los únicos que pueden dar consejería bíblica. No, tampoco significa que sea una actividad para profesionales que entrarían en esta categoría de expertos. Tampoco significa que sería una actividad para las personas más experimentadas en la vida. La consejería, ese es a veces el concepto que tenemos de consejería, que la mejor persona que nos puede aconsejar es la persona que ha experimentado la misma situación que yo estoy pasando. Si yo estoy pasando por depresión, entonces el mejor consejo puede venir de la persona que me dé un abrazo y que me diga, yo pasé por lo mismo. Es la persona experta. Bueno, eso no es consejería bíblica. Número 3, no es un ministerio opcional. Esto es muy importante. Y la razón por la cual no es un ministerio opcional está en Hechos capítulo 6, versículo 4. Vayan ahí a Hechos capítulo 6, versículo 4. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan. En el contexto, la iglesia primitiva se está estableciendo, el ministerio de los apóstoles se está estableciendo, obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Los apóstoles están viendo la necesidad que tiene la iglesia al estar creciendo, están nombrando o tienen el deseo de nombrar a los diáconos, y ellos enfocarse específicamente en dos áreas importantes, que es la oración y el ministerio de la palabra. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La consejería bíblica entra en ese ministerio de la palabra, por lo tanto no es un ministerio opcional. De una manera formal o informal, toda iglesia bíblica tiene un ministerio de consejería bíblica. Todo pastor, todo aquel que es parte del liderazgo bíblico ejerce el ministerio de la palabra en la predicación y también en el ministerio de la palabra uno a uno. Por eso es que no es un ministerio opcional. Ahora bien, hermanos, desde aquí quiero empezar a hacer aclaraciones importantes. Esto no significa que el ministerio de consejería bíblica es únicamente para los pastores. La pregunta es, ¿quiénes vivimos en torno al ministerio de la palabra? Todos los creyentes. Por lo tanto, eso nos capacita, o eso capacita a todo creyente a poder ser parte del ministerio de consejería bíblica, y ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Número 4, la consejería bíblica no es una entidad distinta al discipulado. No es una entidad distinta al discipulado. Algunos incluso utilizan el término de una manera intercambiable. El problema también está en el concepto que nosotros tenemos de discipulado. Pensamos que discipulado solamente es para los nuevos creyentes, ¿sí? Un nuevo creyente llega a los pies de Cristo, se bautiza y entonces empieza un discipulado. Un hermano tal vez más maduro en la fe, una hermana más madura en la fe, etcétera, le acompaña en los fundamentos de la fe, en la doctrina de la fe cristiana, y a eso le llamamos discipulados. La pregunta es, ¿quiénes somos discipulados?
todo creyente en todo este tiempo de esta vida física, ¿cierto? Somos discípulos de Cristo, seguimos creciendo en una vida discipular, imitando a Jesucristo por medio de su palabra. Entonces, por eso es que la consejería no es algo distinto al discipulado, es básicamente un discipulado. A mí y a muchos nos gusta utilizar el concepto de discipulado. Se me borró ahorita. Intensivo, lo recordaste muy bien, gracias. Discipulado intensivo. La consejería bíblica o el tiempo de consejería es un discipulado intensivo, donde obviamente queremos que el hermano, que la hermana crezca precisamente en esas verdades, cambie para Cristo en esa situación donde necesita ser aconsejado. Siguiente, número 5. La consejería bíblica no es una actividad indiferente. No es una actividad indiferente. ¿A qué me refiero con que no es una actividad indiferente? Que no nos enseña a ser moralistas o a ser legalistas, ni tampoco se puede ver como que el consejero bíblico es aquel experto en la palabra que no sufre, que no tiene ningún problema, que no necesita de consejería y por lo tanto solamente está ahí para ayudar al aconsejado. Y hay como si existiera una cierta barrera en cuanto a la situación del aconsejado con la vida del consejero. No, esto no es así. Esto es parte de la vida de la iglesia, esto es parte del ministerio de los unos a los otros, es parte de llevar las cargas los unos con los otros. Por lo tanto, es un ministerio totalmente apropiado, totalmente cercano. La necesidad del aconsejado se vuelve una necesidad del consejero y el crecimiento espiritual, la verdad de la palabra no solamente va dirigida hacia el aconsejado, sino también al consejero. Número 6. La consejería bíblica no es un método automatizado. Esto no es un sistema o una metodología establecida donde se tengan que seguir pasos. Paso 1. Si la persona llega con esta situación, paso 1, haga esto. Paso 2, haga esto. Paso 3. No es así. Estamos hablando de la vida de la iglesia. Estamos hablando del Espíritu Santo obrando en cada uno de los creyentes de una manera particular, de una manera personal, con el propósito de crecer en nuestra santificación. Por lo tanto, cada caso, cada situación es completamente única y recordando que obviamente es para el crecimiento espiritual, para la santificación, donde podemos resaltar que lo importante en la consejería bíblica no es tratar el problema de la persona, sino es tratar precisamente con la persona. La consejería bíblica está interesada en el alma del aconsejado, no en la solución al problema, no en lo que realmente esté pasando o por lo cual la persona está buscando consejería. Y el último, la consejería bíblica no es simplemente una provisión de principios bíblicos. No es simplemente una provisión de principios bíblicos o de pasajes bíblicos. No es que tengamos una cartelera ahí de versículos. ¿Está usted ansioso? ¿Viene la persona por ansiedad? Por nada estéis ansiosos. Filipenses capítulo 4, etc. No es lanzar versículos a cual más. No, es precisamente acompañar al hermano a que esa verdad bíblica la lleve precisamente a la práctica. Eso es realmente lo que a mí me gusta decir, el arte de la consejería bíblica. Piensen lo siguiente, hermano. ¿Por qué es que no crecemos en santificación? ¿Por qué es que nos cuesta vivir una vida de obediencia a la palabra? Muchas veces tenemos mucho conocimiento teórico. Nos quedamos solamente con el conocimiento teórico. Pero el grave problema de todo creyente es que no sabemos cómo pasar de la teoría a la práctica. Ese es el arte de la consejería bíblica.
acompañar al hermano, acompañar a la hermana a que esa verdad bíblica, ese principio bíblico tenga pies y comience a andar, ¿sí? A que ese principio bíblico teórico se convierta realmente en una verdad en la vida del hermano, de la hermana, y lo lleve precisamente a la obediencia. Y veamos la bendición de Dios cuando estamos cumpliendo en su palabra. Esa es la consejería bíblica. No es simple y sencillamente un sermón uno a uno en función de solamente, como dije hace un momento, dar principios bíblicos, sino acompañar precisamente a que esa parte, ese principio bíblico se ponga en práctica en la vida del creyente. Ahora, hablemos ahora sí de lo que sí es la consejería bíblica, y lo quise agrupar en estos cuatro puntos. La consejería bíblica es un ministerio que discierne deseos, pensamientos y comportamientos. Discierne deseos, pensamientos y comportamientos. El segundo punto es que está basado en la palabra de Dios bajo el Espíritu Santo. Es decir, ese discernimiento de pensamientos, de deseos, de comportamientos, depende de la obra del Espíritu Santo a través del ministerio de la palabra. Y el propósito de la consejería bíblica es buscar la santificación del creyente. ¿Cuál es el problema con el concepto que tenemos de consejería? Que cualquier tipo de modelo de consejería secular busca encontrar soluciones al problema de la persona. Y la persona que busca consejería generalmente busca escuchar posibles soluciones a ese problema. En la Escritura en ningún momento somos exhortados a resolver nuestros problemas. En ningún momento somos exhortados a que el creyente tenga que buscar soluciones a sus problemas, a sus tribulaciones, etc. Somos exhortados a responder bíblicamente en medio de ese problema, en medio de esa situación. Eso es a donde queremos llegar. Que a pesar del sufrimiento, a pesar de la prueba, a pesar de la tentación que estemos pasando, el propósito es que la persona sea justamente esa persona que Dios espera que sea en medio de ese problema. Si al final ese problema va a llegar a un fin, se va a solucionar o no, eso depende meramente de la soberanía de Dios. Pero lo que queremos es que el hermano, la hermana, responda bíblicamente en medio de esa situación. Ahí es donde hay bendición, ahí es donde hay santificación, donde hay crecimiento. Y por último, la consejería bíblica edifica a la iglesia, ya que es un ministerio de la iglesia y es un ministerio de la palabra. Por supuesto que hay bendición. La iglesia es edificada cuando vivimos una vida discipular en este ministerio de consejería. Ahora, hablemos, antes de lo que voy a decir, quiero que vean esta definición de consejería bíblica de un ministerio en Lafayette, en los Estados Unidos. Faith Counseling se llama, y ellos ponen esta definición que me gusta mucho. Dice: la consejería bíblica es el proceso mediante el cual la Biblia es relacionada individualmente, si es un ministerio uno a una persona que está batallando bajo el peso del pecado personal o dificultad con el sufrimiento, con este propósito. Vean lo que está subrayado: para que pueda cambiar realmente en la persona interna para agradar a Dios. Ese es el propósito de la consejería bíblica. Que la instrucción bíblica, la instrucción de la palabra de Dios, tenga como fin que la persona cambie para Cristo, cambie para serle agradable, como Pablo exhorta a la iglesia, a que seamos agradables a Dios. Ese es el propósito.
Hay situaciones en la vida donde no tenemos mucho que hacer por nosotros mismos, pero sí podemos cambiar para Cristo en medio de esa situación. Y eso es lo que pretende la consejería bíblica. Ahora quiero que vean lo siguiente, perdón, lo estaban anotando. Ahí está. Ahí está. Bien. Voy a seguir. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos en la consejería bíblica? Esto es muy sencillo pero muy importante. ¿Qué personas participan? En una ocasión hice la pregunta, ¿qué se necesita para la consejería bíblica? Y alguien dijo, una silla, o dos sillas, una para el consejero, otra para el aconsejado. Pero bueno, esto es más importante que las sillas. Damos por sentado que hay sillas, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la consejería bíblica? Por supuesto, el consejero y el aconsejado. Pero realmente el verdadero consejero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consejero. Y quiero aprovechar para decir lo siguiente. Hermanos, ¿quién en esta vida tiene la facultad o tiene la autoridad para decirnos qué hacer y qué no hacer? Absolutamente nadie de nosotros, ¿sí? Y nuevamente esto lo menciono en esa idea errónea que tenemos de consejería. Pensamos que lo que diga el consejero es lo que va a solucionar mi problema. Pensamos que tengo una situación, tengo que tomar una decisión, estoy entre A y B, y entonces voy después del servicio, busco al pastor, y lo que me diga el pastor, eso es lo que voy a hacer. Lo que el pastor me diga es lo que voy a hacer, o lo que el consejero me diga, eso es lo que voy a hacer. Y en contextos donde hay un mal entendimiento de consejería, ese es el tipo de consejería que se da. Mira, yo te aconsejo, si yo fuera tú, yo te aconsejo que tomes la opción A, porque la opción B es... O sea, ¿quién en esta vida tiene la autoridad para decirnos qué hacer y qué no hacer? Absolutamente nadie. El único que tiene es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Por eso la palabra de Dios es la autoridad. La palabra de Dios, gracias. La palabra de Dios es precisamente la única herramienta diagnóstica y terapéutica en la consejería bíblica. La palabra de Dios es lo único que necesitamos, es lo único perfecto en medio de este mundo corrompido. Es la palabra autoritativa de Dios, el único que puede decirnos, y estamos exhortados a cumplir perfectamente lo que Él nos dice. Es el Señor por medio de su palabra. ¿Cuál es la autoridad que tiene el consejero en la consejería bíblica? Ninguna más que la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, incluso, hermanos, esto convierte el ministerio de consejería más sencillo. Yo ¿qué tendría que decir? Hay muchas situaciones que probablemente uno mismo no ha vivido, no sabe, ni siquiera se imagina lo que realmente el hermano o la hermana que está buscando el consejo bíblico está padeciendo. Pensamos que el mayor consuelo, que la mayor esperanza es decir, yo te entiendo. Esa es la idea que tenemos en el mundo. Ven, yo te entiendo cómo te sientes, yo pasé por lo mismo, etcétera, etcétera. No es así, no necesitamos ni siquiera entender, no necesitamos haber padecido eso para poder verdaderamente mostrar al Dios de esperanza y de toda consolación, y mostrar la autoridad de su palabra, que es precisamente lo suficiente que necesita ese hermano, esa hermana, para cambiar para Cristo, para hallar consuelo, hallar ánimo, y precisamente para buscar su gloria en medio de ello. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde obtenemos, o dónde comienza, mejor dicho, la consejería bíblica? Y quiero que hablemos de los primeros consejeros. Hablemos de los primeros consejeros que encontramos en la Escritura. Vamos al libro de Génesis.
Génesis capítulo 3. Vean cómo la consejería bíblica comienza desde el principio. Génesis capítulo 3. Vean desde el capítulo 2, capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. Génesis 2:15. Aquí vemos al primer consejero. Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es, hasta el 17. La pregunta es, ¿quién es el primer consejero? Dios. Ahora, hermanos, vean el consejo que Dios está dando al hombre aquí. ¿Cómo es ese consejo? Dios le está sugiriendo al hombre, mira, si quieres, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si quieres, pues puedes comer si quieres, pero no. ¿Cómo vemos ese consejo perfecto, santo, del único Dios perfecto y santo? Es una orden, es un consejo completamente autoritativo, ¿sí? Esto es la consejería bíblica. ¿Quién es el consejero de consejeros? Es Dios mismo. ¿Cuál es el consejo bíblico? Es la palabra de Dios, es autoritativa, ¿sí? Que no podemos negociar, no podemos rebajarla, no podemos acomodarla. Ese es el consejo perfecto. ¿Qué implicaciones vemos en este consejo autoritativo de parte del consejero de consejeros al hombre? El que Dios le está diciendo que cumpla, y obviamente todos conocemos el contexto, pero el que Dios le está diciendo que cumpla con eso es precisamente para preservarle. Es para que si el hombre hubiese cumplido a la perfección ese consejo autoritativo de Dios, entonces el hombre hubiera sido preservado, ¿cierto? Ahora vean, ahora sí capítulo 3, Génesis 3. Vean un segundo consejero aquí. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién es el segundo consejero que vemos aquí? Es Satanás, es la serpiente. ¿Qué características vemos de este consejo? Vean cómo comienza ahí en el versículo 1. Insertando duda, ¿sí? Con que Dios con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. Un consejero insertando duda en el aconsejado. ¿Cuál es el segundo elemento que vemos aquí del consejo de Satanás? La mentira, tergiversando la verdad de Dios. No, con toda alevosía y ventaja dice en el versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aparentemente, ¿a favor de quién estaba respondiendo la serpiente? Aparentemente a favor de Eva, que la tenía enfrente de él, pero aparentemente, simple y sencillamente en una forma de apariencia. Y podemos sacar muchos más observaciones de esta mala consejería, pero quiero, hermanos, que veamos ese contraste entre el consejero de consejeros y entre la consejería
de Satanás. Y que con esa misma exclusividad y seriedad veamos el tipo de consejería donde nos podemos ubicar hoy en día. Porque realmente no hay puntos intermedios. O estamos siendo consejeros bíblicos como el consejero de consejeros, cuya palabra es autoritativa, cuya palabra no podemos rebajar, cuya palabra es precisamente lo que mejor conviene al hombre para la gloria de Dios y para su santificación, o bien estamos insertando dudas, estamos cambiando la verdad de Dios, estamos comprometiendo la verdad de Dios, en pocas palabras, estamos pecando contra Dios. Así de serio es el hablar de la consejería bíblica. No hay puntos intermedios. O somos consejeros bíblicos, o entonces estamos considerando algo más, la opinión de alguien más, pensando en alguien más que no es el Señor, y estamos pecando contra Él. Ahora quiero que veamos algunos testimonios bíblicos de esta realidad. Vean ahí, vamos ahora al Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, un versículo muy conocido. En el contexto, Pablo está terminando esta primera carta que escribe a los tesalonicenses con palabras de ánimo en virtud de vivir una vida práctica, un cristianismo práctico dentro de la iglesia. 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vean cómo este nuevamente es parte del ministerio de los unos a los otros dentro de la iglesia. Y vean cómo este es un testimonio precisamente de la consejería bíblica dentro de la iglesia, porque Pablo está describiendo algunas situaciones que siguen siendo las mismas situaciones que cualquier iglesia local padece hoy en día. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, seáis pacientes para con todos. Vean también cómo no dice, bueno, si usted es ocioso, entonces usted nada más enfóquese en que sea amonestado, ¿sí? Y nada más porque usted es ocioso, usted necesita que toda la iglesia esté pensando en usted, porque usted tiene el problema de la ociosidad. O tampoco dice que a los de poco ánimo, que esto es lo más común que vemos, ¿sí? Tampoco dice, bueno, los de poco ánimo, ustedes déjense apapachar, que todos los demás los estén alentando porque son los de poco ánimo. No hay cláusulas de excepción. Pues esta es la vida de la iglesia. Todos absolutamente estamos padeciendo por pruebas y tentaciones, donde obviamente necesitamos del consejo de Dios para crecer en santidad, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo nos faculta para llevar las cargas de otros hermanos. O sea, se da por sentado que el ocioso, mientras es amonestado por su ociosidad, él también está alentando al hermano de poco ánimo, está sosteniendo al débil, está practicando la paciencia para con todos. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la vida de la iglesia. Esto, hermanos, exalta mucho más la obra del Espíritu Santo y su palabra por medio del ministerio de la consejería bíblica, donde nuevamente no es una actividad para expertos, donde absolutamente todos estamos creciendo en Cristo y estamos viviendo justamente el ministerio de la iglesia, soportando, llevando los unos las cargas de los otros. Vean Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 también, ya al final de la carta, Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. La misma idea que hemos estado explicando. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, Proverbios 20 vamos a ir más adelante. Pero Hebreos capítulo 4, versículo 12, también un versículo muy conocido.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vean la hermosura de la palabra de Dios, que es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Y vean la última parte de ese versículo 13: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Recuerdan cuando hace unas cuantas diapositivas pusimos qué es la consejería bíblica? ¿Qué busca la consejería bíblica? Discernir precisamente esto mismo: los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Quién es o qué es lo que discierne esos pensamientos, esas intenciones del corazón? Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Es decir, ni siquiera la evaluación de la situación del hermano es dependiente de la opinión del consejero, es dependiente de la opinión de un experto, es completamente dependiente de la palabra de Dios. Es la verdad de Dios la que saca a la luz la intención del corazón, la que revela precisamente la realidad del corazón del hermano con el fin de que crezca para Cristo. Ahora bien, hablemos un poco sobre la teología en la consejería bíblica. La consejería bíblica, ya que es el ministerio de la palabra, es precisamente un ministerio que se nutre de la teología. Es importante tener un entendimiento correcto, un entendimiento bíblico de la doctrina bíblica, de la teología, para entonces poder hacer una consejería que sea bíblica. Si hiciéramos la pregunta, ¿qué lugar ocupa la consejería bíblica en el estudio de la palabra? Tal vez algunos de ustedes que están estudiando en el seminario, etcétera, estén familiarizados con esta pirámide, que es la pirámide teológica. No me voy a detener mucho a hablar de eso, pero solamente quiero que vean la punta de la pirámide. La punta de la pirámide es la teología práctica. Ahí es donde está la consejería bíblica, en la teología práctica. Es decir, que el resultado del estudio de la teología tiene que terminar en una teología práctica. De tal forma, si no estamos llegando ahí, cualquier estudio teológico es meramente un fracaso, ¿sí? Es incluso ofensivo delante de Dios. Hay muchas religiones falsas que utilizan la escritura, que utilizan el nombre de Jesús, que extraen ciertos conceptos teológicos. Personas que invierten sus vidas estudiando teología bíblica, y que al término de su vida se dan cuenta que nunca conocieron la verdad del Evangelio. Es lo peor que pudiera una persona pasar en esta vida, estar tan cerca y tan lejos de conocer a Dios, de conocer su realidad delante de Él, de no conocer a Cristo. Nosotros como creyentes, entonces, la evidencia de un entendimiento teológico claro es o tiene que llevar a la teología práctica. Ahí está la consejería bíblica. La consejería bíblica es la teología puesta en práctica, una teología meramente práctica. Ahora, quiero compartir con ustedes estos 5 elementos para una base bíblica. 5 elementos para tener una base bíblica que obviamente conlleve o conduzca a la consejería bíblica. ¿Qué necesitamos? ¿O qué elementos necesita un consejero bíblico? Número 1, debemos tener un alto concepto de Dios. Para
verdaderamente estar haciendo consejería bíblica, necesitamos tener un alto concepto de Dios. Es decir, quiero que veamos el entendimiento teológico aquí, un alto concepto de la doctrina de Dios, de la teología propia, quién es Dios, cuáles son sus perfecciones, sus atributos, etc. Número 2, necesitamos reconocer la suficiencia absoluta de la palabra de Dios. La suficiencia absoluta. Esto es un pleonasmo, hermanos. Es decir, suficiencia absoluta es un pleonasmo, pero intencionalmente pongo el pleonasmo porque hoy en día el mayor ataque dentro de la bibliología es la doctrina de la suficiencia de las escrituras. Hay quienes afirman que la escritura es suficiente, ¿sí? La escritura es suficiente para salvar. La escritura es suficiente para salvar, por supuesto. Nadie puede llegar a la salvación si no es por la revelación especial, la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero hasta ahí. Pero en términos de vivir el cristianismo, de donde la iglesia ahorita está viviendo, en esta era de la iglesia, etc., pues sí está bien usar la escritura, pero también Dios ha dotado en su gracia común, mal entendimiento de la gracia común, Dios ha dotado que haya profesionales que estudian ciertas disciplinas seculares, ¿no? El humanismo, la psicología, la psiquiatría, etc. Y bueno, está bien abrazar un poquito de eso y entonces un poquito de la escritura. Entonces eso ya no es suficiente, ¿sí? Entonces cuando decimos que la palabra de Dios es suficiente, estamos hablando que es precisamente todo y lo único que necesita el creyente para todo asunto de la vida y la piedad del hombre. No necesita absolutamente de nada más para poder vivir la vida de acuerdo al diseño que Dios ha establecido. Él ha revelado completamente, absolutamente todo y lo ha dejado aquí para su iglesia, y por lo tanto cuando queremos hacer consejería bíblica necesitamos entender que lo único que necesitamos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, y reconocer esa suficiencia es obviamente un elemento sumamente importante. Número 3, necesitamos tener una antropología precisa. La antropología es la disciplina que describe al hombre. Hoy en día hay un auge, un crecimiento de antropología secular, ¿sí? Las ciencias sociales lo incluyen ahí. Pero si pensamos lo siguiente, ¿quién es el creador del hombre? Es Dios. ¿Quién es la persona que mejor puede describir al hombre? Es Dios. Ahora, para nosotros, si queremos conocer o describir al hombre, ¿qué es lo que necesitamos para tener una antropología precisa de lo que verdaderamente es el hombre? La palabra de Dios, nuevamente, es suficiente, es lo único que necesitamos, ¿sí? Y esto es un ejemplo, hermanos. No sé cuántos de ustedes a lo mejor han leído algo de antropología secular, etcétera, pero es completamente abismal. Es hablar del sol y la luna cuando hablamos o cuando entendemos la antropología correcta, que es la antropología bíblica, versus lo que la antropología secular dice acerca del hombre. Usted quiere, vamos a hablar más adelante de eso, pero quiere conocer o tener una antropología precisa, lo único que necesita es la palabra del creador del hombre, la palabra de Dios, y que nuevamente es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad del hombre. Número 4, debemos comprender la razón de ser de la iglesia. Necesitamos tener una eclesiología sana, una eclesiología bíblica. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? De acuerdo al testimonio bíblico, en 1 de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¿sí? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? En última instancia, la gloria de Dios, predicar a Cristo, presentar a Cristo aquí, hacer discípulos, la gran comisión. Y número 5, debemos entender la necesidad y la prioridad del liderazgo bíblico. Esta obviamente va muy ligada del punto 4, pero nuevamente entender que la consejería bíblica es un ministerio dentro de la iglesia y por lo tanto siempre cae bajo el liderazgo bíblico que Dios mismo ha establecido dentro de la iglesia local. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos básicos para el ministerio de aconsejar? Requisitos básicos para el ministerio de aconsejar. 3 requisitos. Número 1, tener un conocimiento escritural de la voluntad de Dios. Es decir, un entendimiento claro de la voluntad de Dios de acuerdo con las escrituras. Vamos a hablar de esto también, creo que el día de mañana. Número 2, tener sabiduría divina en la relación con otros. Es decir, relacionarnos sabiamente, bíblicamente, a eso nos referimos, unos con otros. La consejería bíblica es un ministerio muy personal, y es importante que la manera en la que nos relacionamos unos con otros también sea una relación bíblica, una relación armoniosa, como el Señor espera que nos relacionemos unos a otros. Y número 3, tener buena voluntad e interés por otros miembros del cuerpo de Cristo. Nuevamente, reafirmando esta idea de que la consejería bíblica no es indiferente, sino que nos estamos involucrando en la vida del hermano, ¿sí? No hay indiferencia en decir, bueno, ese es el problema del hermano, se termina la sesión de consejería y que le vaya bien. No, o sea, es un involucramiento que ahora se vuelve parte de mi vida también. Lo llevo al Señor en oración. Señor, ayuda a mi hermano en esta situación. Dame de tu gracia para entender tu palabra y poderle acompañar, poderle instruir bíblicamente y acompañarle en esta situación, etc. Y, bueno, perdón. Entonces eso es un elemento importante aquí. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14 es uno de los pasajes fundamentales en la consejería bíblica, o para entender el ministerio de la consejería bíblica. Romanos 15, 14. Romanos 15, 14 dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esa palabra amonestar que aparece ahí en el versículo 14, en el original es la palabra nous, y tiene esta connotación de exhortar, de animar, de alentar. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí a la iglesia? Ustedes están capacitados, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden estarse exhortando los unos a los otros, ¿sí? Ahora, una incorrecta interpretación de este versículo sería decir, bueno, hermanos, que yo no estoy ahí, yo no estoy en Romanos 15, 14, la verdad es que todavía me falta mucho para estar lleno de bondad, me falta mucho para estar lleno de todo conocimiento, entonces la consejería bíblica no es para mí, y se lo dejo a aquellos que sí están ahí en Romanos 15, 14. Bueno, si usted está interpretando este pasaje de esa manera, usted está pecando, ¿sí? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, esta precisamente es la exhortación para todo creyente. Esta es la meta práctica que debemos tener. Crecer en bondad, crecer en conocimiento de la palabra de Dios, para entonces poder amonestar, poder capacitar, poder exhortar
unos a otros. Todo creyente es un consejero bíblico. ¿Por qué? Porque todo creyente está viviendo bajo la palabra de Dios, ¿sí? Cuando el Señor nos salva, el Señor nos da vida eterna. ¿Cuándo empieza esa vida eterna? Empieza aquí esa vida eterna. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto que estamos haciendo, hermanos, esto es vivir la vida eterna. Estamos conociendo a Dios por medio de su palabra. Eso es la vida eterna. Por lo tanto, todo creyente que está viviendo la vida eterna está conociendo a Dios y por lo tanto está llenándose de conocimiento de tal manera que puede bendecir a otro, amonestarle, a exhortarle, animarle a otro. Eso es hacer consejería bíblica. Obviamente estamos hablando de consejería bíblica informal, pero ¿cuántas veces no somos animados de una conversación cotidiana cuando compartimos lo que estudiamos esta mañana en nuestro tiempo devocional? Ay, fíjate, hermano, que me acordé que en la mañana leí este pasaje y fíjate que eso. ¿Cuántas veces no somos animados por conversaciones así tan seculares no tan cotidianas, la palabra que podríamos decir, pero es la palabra de Dios y estamos amonestándonos, estamos precisamente viviendo a la luz de Romanos 15:14. Entonces esto es precisamente la meta de todo creyente. Mientras más conocemos a Dios, evidentemente más vamos a poder servirnos unos a otros a la luz de esa verdad, de esa palabra de Él. ¿Y cuál es la meta de la consejería bíblica? ¿Cuál es la meta de la consejería bíblica? Si pudiéramos resumirlo de una forma, esta es la meta de la consejería bíblica: ser más como Jesucristo a través del cambio interior. Ser más como Jesucristo a través del cambio interior. Decimos que la consejería bíblica es cristocéntrica, porque Cristo es el centro de todo. Tenemos una vida, ya dijimos, es esa vida eterna, y esa vida eterna que hemos recibido por gracia, de acuerdo a Colosenses capítulo 3, es una vida que está escondida ¿con quién? Escondida con Cristo, en Dios. Entonces, esa es la meta de la consejería, que seamos más como Jesucristo en esta vida que vivimos aquí. No es encontrar culpables a los problemas del hombre como lo hacen modelos seculares de consejería. No es encontrar soluciones como lo hacen modelos seculares de consejería, que fracasan. Todos fracasan, absolutamente todos fracasan, y lo podemos decir con toda franqueza, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y lo que buscamos entonces es llegar precisamente al corazón del hombre. Muy bien, hasta aquí vamos a hacer el primer stop. Preguntas sobre la necesidad de la consejería bíblica. No todos al mismo tiempo. Adelante, ahí va el micrófono y bueno, allá y luego con la hermana. Buenas noches. Buenas noches. Dentro del discipulado, lo que es el discipulado y la consejería, me gustaría definir bien la diferencia entre discipulado y consejería. Muchas gracias. Sí, nuevamente, yo lo dije hace un momento, pueden ser conceptos intercambiables. De una forma práctica, de manera práctica, como lo diferenciamos, es que la consejería está abordando un asunto en particular, ¿sí? Un asunto en particular que ha llevado al hermano a buscar la consejería bíblica o a buscar ese discipulado intensivo para responder bíblicamente a esa situación. Y por así decirlo, un discipulado general, o sea, no es que esté enfocado en una situación particular o específica, ¿no? Buena pregunta.
Hermana. Buenas noches. ¿Me escuchan? Digamos, cuando hablamos de consejería bíblica, sí es solamente para personas conversas. Muy buena pregunta. Y la otra, digamos, en caso de que de pronto se dé el consejo y no se atienda, ¿sí? ¿Qué hacer? Muy bien. La primera pregunta, creo que es muy ad hoc a este tema. La respuesta rotunda es sí. ¿La consejería bíblica es exclusiva para el creyente? La respuesta es sí. ¿Por qué? La palabra de Dios es la revelación especial, ¿cierto? Y si es especial, ¿es para quién? Para aquellos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Aquellos que hemos venido a Cristo, que por su gracia Él nos ha salvado, que el Espíritu Santo nos ha regenerado, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado ojos espirituales, oídos espirituales, para ver nuestra realidad espiritual, un nuevo corazón con nuevos anhelos, con nuevos afectos, y que podemos entender la palabra de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, ya que la consejería bíblica está basada únicamente en la palabra de Dios y el consejero es el Espíritu Santo, la respuesta es sí, la consejería bíblica es solo para los creyentes. Ahora bien, ¿qué pasa con los no creyentes? ¿Qué pasa si entonces alguien llega buscando consejería bíblica en la iglesia y dice, pero yo no soy creyente, es la primera vez que vengo aquí, supe que aquí dan consejería bíblica, yo ya probé todo tipo de terapia y ahora pues quiero ver qué dicen los cristianos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le vamos a decir? No, disculpen, usted no es creyente, que le vaya bien, porque la consejería es solo para los creyentes. No, en términos prácticos le llamamos preconsejería, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que necesita esa persona? El Evangelio de Jesucristo. Él o ella necesita conocer a Jesucristo, sea cual sea el tema o el asunto que le ha traído a buscar consejería. Entonces, la sala de consejería es el escenario perfecto para el evangelismo. El evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ahora voy a poner un escenario que todavía es más común. Lamentablemente, quisiéramos que la gente de afuera llegara a la iglesia buscando consejería. Tristemente, no es así, no es la mayoría de los casos. Pero la mayoría de los casos de no creyentes que vemos en la sala de consejería son personas que probablemente viven un cristianismo de varios años, ¿no? Que crecieron tal vez en una iglesia cristiana y de repente se ven en una situación particular que los lleva a buscar consejería y resulta que en la conversación de la consejería el consejero se da cuenta que esa persona verdaderamente no ha entendido el evangelio, ha vivido varios años de un cristianismo religioso, pero no ha entendido el evangelio. Entonces, vean la importancia de la consejería bíblica. A partir de ese momento, bueno, obviamente le llamamos preconsejería y aprovechamos la situación que lo llevó a buscar consejería para apuntalar al evangelio, ¿sí? Y aprovechamos toda oportunidad para instar al evangelio. Entonces, es una muy buena pregunta para aclararlo ahí. No desechamos, por supuesto, a nadie. Y es la misma palabra de Dios, que es poder de Él para salvación a todo aquel que cree, lo que realmente necesita esa persona. ¿Sí? Buena pregunta. La segunda pregunta era respecto a qué hacer si alguien no sigue el consejo. ¿Sí? Me gustaría tal vez responder esa pregunta más adelante, que hablemos de aspectos prácticos. Yo creo que sería más adecuado. Si se me olvida, recuérdeme, usted, hermana, o cualquier hermano puede recordarme, ¿sí? Para no perder la misma ilación. Muy bien, ¿alguien más? Sí. Bueno, pues no sé si ya lo dijiste, es preguntar si en ese proceso de consejería, pues digamos la primera herramienta claramente es la palabra, llevar la palabra en el caso particular,
pero no sé si sea válido acudir a otro tipo de recursos como sermones o libros que apunten a ciertos temas específicos. Sí, 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 obviamente tenemos muchos recursos o tareas, por ejemplo, que asignamos, que lo voy a decir también más adelante, que están obviamente basados en la palabra de Dios, ¿sí? Al final de cuentas es un principio bíblico que nos lleve, o de un principio bíblico de donde precisamente podamos sacar recursos que sean útiles para el hermano o la hermana y le ayuden a cambiar a Cristo, ¿sí? Pero lo que dejamos de lado es cualquier otro tipo de recurso secular, ¿sí? O sea, sí, cualquier tipo de terapia secular. Eso sí lo dejamos completamente de fuera. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento en la palabra, ¿sí? O sea, terapia de cualquier tipo, no quiero poner ejemplos. Ustedes saben los ejemplos, ¿sí? Pero eso, como no tiene un fundamento en la palabra, lo dejamos afuera. Incluso, no solamente hablando de fundamento, pero la filosofía que viene detrás de eso es completamente antibíblica. Entonces, ¿qué nos hace pensar que eso pudiera ser benéfico, ¿no? para la vida del hombre? Pudiera traer un cambio externo, que es lo que vemos en el mundo. Pero el punto de la consejería no son cambios externos, es el cambio del corazón, que haga parecerle más a Cristo. Sí. ¿Sería un obstáculo que haya una persona que ya llega con psiquiatría, con psicología, para empezar consejería bíblica o...? No es un obstáculo, por supuesto que no. No es un obstáculo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y generalmente es lo que más vemos. El último recurso que buscamos es la consejería bíblica. Ya pasamos por todo lo demás y vimos que no funcionó. Y lo último que buscamos es, tristemente, es la realidad que más frecuentemente vemos en la iglesia, ¿no? Entonces, por supuesto que no. Y es una buena pregunta para también yo decir que no nos dejemos amedrentar por cualquier tipo de doctrina, filosofía del mundo, hermanos. En esto y en cualquier otra cosa. No dejemos amedrentarnos o apabullarnos por algo así. Al contrario, ¿no? Nuestra fe es una fe completamente basada en la realidad de la Escritura. Y si todo lo que hacemos lo hacemos precisamente conforme a su palabra, estamos fortalecidos, fundamentados en la roca, ¿no? Es la palabra de la roca, la palabra de Cristo, y todo lo demás tarde o temprano va a caer. Sí, hermano. Hermano, aquí partimos, o supongo, de una persona que necesita consejo y busca al consejero. Pregunto, ¿hay situaciones donde el consejero de la iglesia o unos consejeros ven que una hermano, una familia, una pareja necesita urgentemente consejería y él tiene el derecho de acercarse a imponer una sesión? Es excelente la pregunta, hermano, y creo que voy a aprovechar esa pregunta para comenzar el siguiente tema. La consejería bíblica, como busca que el creyente cambie para Cristo, sería inútil si fuera forzada, ¿cierto? O sea, no podemos forzar a alguien a cambiar si la persona no quiere. Entonces es lo mismo que hacemos en la consejería. Mientras el hermano no quiera cambiar para Cristo, no quiera ir a la Escritura y ver la realidad de la Escritura, no vamos a conseguir resultados. Ahora, por supuesto, estamos hablando de la vida de la iglesia. Si yo veo que mi hermano está padeciendo una necesidad y sé que se podría beneficiar mucho de la consejería bíblica, oye, hermano, ¿por qué no vas a la consejería? Yo te animo, ¿sí? No lo voy a llevar ahí arrastrando a fuerzas, ¿no? Porque nuevamente no vamos a conseguir, pero vamos a animarle precisamente a eso, en términos prácticos, y
poniendo un ejemplo de cómo lo vivimos allá en Grace, hay muchas veces que hay padres que están interesados porque sus hijos reciban consejería, pero el hijo no quiere. Entonces, o sea, realmente a quien damos consejería en esas situaciones a los padres, ¿no? Para que sepan tratar a un hijo rebelde que no quiere recibir el consejo bíblico, ¿no? Y sí, es una realidad. No podemos nosotros sacarle una cita, agendarle una cita al hijo para consejería y asignarle un consejero y todo cuando el hijo al final ni se presenta o no es así, ¿no? Entonces, una excelente pregunta porque es una realidad muy común. Y, ok, dos más y seguimos. Sí, ¿Qué tan valioso o qué tan válido es si yo tengo conocimientos de psicología, tratar de aplicar ese tipo de técnicas en las sesiones de consejería? ¿Se vale? ¿O algún tipo de formación que se requiera para complementar esa consejería? Sí, gracias por preguntar eso y sobre todo por utilizar la última palabra que dijo, por complementar. Y quiero volver al concepto que decía de la suficiencia de las Escrituras. Cuando pensamos que es necesario complementar con algún conocimiento secular, con algún conocimiento profesional, externo, académico, entonces estamos diciendo indirectamente que la palabra de Dios no es suficiente, es insuficiente porque necesito complementar. Y eso es muy común. Creo que lo dije hace un momento, es la batalla con la que lidia hoy en día la iglesia. Le llamamos integracionismo. El querer integrar técnicas, terapias, conocimiento externo de modelos seculares de consejería con la palabra de Dios, que nacen, o sea, no quiero que esto suene como una, no sé, no quiero que suene arrogante ni quiero dejarlo de lado lo que voy a decir. O sea, pueden nacer de una muy buena intención, ¿sí? Una muy buena intención, en la intención de mejor ayudar a mi hermano. A veces pienso que si utilizo cuestiones externas, ¿no? O sea, técnicas, terapias, etcétera, y lo sumo a la consejería, entonces voy a poderlo ayudar más. Pero con una buena intención no basta. La Escritura está llena de testimonios y ejemplos de buenas intenciones de hombres que terminaron pecando, ¿cierto? Muchos ejemplos. Entonces, eso realmente es lo que estamos viviendo hoy en día. Al final de cuentas, hermanos, si nos ponemos a pensar en todo esto, puede resumirse en mi incredulidad. Nos cuesta trabajo creer que verdaderamente la palabra de Dios es suficiente. Bueno, sí es suficiente, pero tal vez si un poquito de aquí o a lo mejor esto externo. Y entonces no nos damos cuenta nuevamente de la seriedad que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo suficientemente suficiente para poder extraer una metodología, ¿sí? No necesitamos adoptar. Ayer creo que hice el comentario con otro enfoque, pero es lo mismo. O sea, la palabra de Dios es completamente suficiente de tal forma que podemos extraer una metodología que nos permita llevar la consejería bíblica, ¿sí? Y esto nuevamente que sirva como una palabra de mucho ánimo para todos. Hoy en día vivimos en una sociedad psicologizada, psiquiatrizada, filosoficada y todo lo humanizada, pero si vamos 2 siglos atrás, ni existían esos conceptos. ¿Y qué pasaba con la iglesia? ¿Estaba entonces la iglesia debilitada? ¿Estaba entonces la iglesia insuficiente, carente de elementos para cambiar para Cristo? No.
estaba completamente capacitada porque la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios es suficiente. ¿Sí? Los pastores eran los consejeros del alma, conocidos, grandes escritos de los puritanos, así aparecen en los títulos, ¿no? Los consejeros del alma. Entonces esto es como un aliento nuevamente para ver esa realidad de que la palabra es suficiente, incluso para poder desarrollar una metodología que nos permita cambiar para Cristo. Gracias. Y la última pregunta para... Sí, buenas noches. Sí, hermano. Mi pregunta es, ¿cuál, digamos, la consejería bíblica aporta a cuando se está disciplinando bíblicamente? Sí, quiero como entender un poquito la pregunta, pero espero que con lo que responda cubra completamente. Creo que la respuesta es sí. Yo lo diría de la siguiente forma: hay situaciones en la consejería bíblica que terminan en la disciplina de la iglesia, ¿sí? Obviamente, si estamos instruyendo una verdad bíblica en la consejería bíblica y la persona se rehúsa a obedecer la palabra de Dios y lo está evidenciando al no someterse al liderazgo de la iglesia, por supuesto que termina o puede terminar en un proceso de disciplina. Nuevamente creo que esa pregunta resume lo que estamos diciendo, de que es parte de la vida de la iglesia, es un ministerio de la iglesia y por supuesto que impacta a toda la iglesia. Muy bien, hablando entonces de eso, y ya que mencionamos que, bueno, ¿qué hora es? 7:21. Vamos a empezar un poco, lo pausamos a las 7:30, ¿cierto? Y luego continuamos, ¿ok? Hablando de que la meta de la consejería bíblica es que el hombre cambie para Cristo, me gustaría que hablemos de aspectos prácticos en el proceso del cambio. Lo que buscamos es un proceso bíblico de cambiar para Cristo. Y este concepto lo utilizamos mucho, aparece mucho en la consejería bíblica, el proceso bíblico del cambio. La realidad, hermanos, es que la gente cambia todo el tiempo, ¿sí? Las sociedades cambian todo el tiempo. Hace un momento puse el ejemplo de que siglos atrás no existía lo que hoy tenemos como pensamientos filosóficos, humanistas, psicológicos, etc. Y si obviamente la gente cambia, es más evidente y es más real para todos que el creyente está en continuo cambio. Estamos cambiando para Cristo. Nuestra santificación es una santificación progresiva. Estamos progresando, estamos creciendo, pareciéndonos cada vez más a Cristo. Mientras más conocemos a Cristo a través de su palabra, más vemos nuestro pecado, nos arrepentimos, lo confesamos y obedecemos, y entonces estamos creciendo en Cristo, cambiando para Cristo. Ese es el punto en nuestra santificación. La pregunta es, ¿cuál es el obstáculo principal de nuestra santificación? ¿Cuál es el obstáculo principal que nos impide crecer en santificación, que nos impide cambiar para Cristo? La respuesta es una palabra, todos la sabemos, es el pecado, es el pecado. ¿Qué es el pecado? No conformarnos al carácter moral de Dios en actitudes, en acciones, en naturaleza. Todo aquello que no se conforma al carácter moral de Dios es pecado. Y ese es el principal obstáculo de nuestra santificación. Ahora, quiero que hablemos un poco del pecado de una manera panorámica, de una manera general. Porque ya que dijimos que el pecado es el obstáculo en nuestra santificación y el obstáculo en nuestro cambio, la realidad es de que nuestra perspectiva del pecado depende del conocimiento de Dios.
Repito, la perspectiva o el entendimiento que tenemos del pecado depende de nuestro conocimiento de Dios. Mientras más conocemos a Dios, más conocemos su santidad, más vemos nuestro pecado. Esa es la realidad. Tenemos ahí el testimonio, el ejemplo de Isaías capítulo 6. Vean, vamos ahí, aunque es un pasaje muy conocido. Isaías capítulo 6. Vean, desde el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5, la respuesta de Isaías: y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vean cómo la percepción del propio Isaías cambia mientras hay más revelación de Jehová de los ejércitos. Entonces esa es una realidad. Mientras más conocemos a Dios, más entonces somos conscientes, o nuestra perspectiva del pecado cambia cada vez más. Muchas veces, hermanos, pensamos en el pecado como, bueno, algún tropiezo, ¿no? Por eso es que en el pasado algunos malinterpretaron la santificación bíblica y decían: bueno, el creyente ya es perfecto, ya no peca, no nada más ahí de repente se equivoca, de repente falla, pero no peca. Incorrecto. Y el problema también viene de una perspectiva no bíblica del pecado. A veces pensamos que el pecado es un tropiezo, algo ligero, ¿no? Hay una mentirita nada más así para salir del problema, una violación a una ley nada más para avanzar más rápido, lo que sea. Pero si somos conscientes de la santidad de Dios, más horrendo vamos a ver aún ese tipo de pecados respetables que pudiéramos decir. Y a ese punto queremos llegar. Ahora, hablando de un panorama general del pecado, sabemos de su inicio en Génesis capítulo 3, estábamos ahí hace un momento, ¿sí? Y cómo esto ha afectado absolutamente toda esta vida. El problema con el pecado es que el pecado sigue vigente y seguimos padeciendo con las consecuencias del pecado aquí en la tierra. Todo en este mundo está corrompido por el pecado, ¿sí? Lo único que es perfecto en este mundo, en medio de todo este mundo afectado por la vigencia del pecado, es la palabra de Dios. Y esa es la situación actual. El hombre no es capaz de darse cuenta de su propio pecado por sí mismo. El hombre no puede escapar de su pecado por sí mismo. Y por lo tanto, el hombre crea alternativas distintas para lidiar con el pecado. Estamos hablando del hombre natural. ¿Qué alternativas distintas pensaría usted que utiliza el hombre para lidiar con el pecado? Más pecado. La primera es ignorarlo. Lo ignora. Trata de no verlo. Muchas veces no se da cuenta, ¿sí? Justificarlo, evadirlo, consentirlo. También en palabras bíblicas, hacer ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Redefinirlo. Y la lista puede ser más y más larga. Yo voy a poner un ejemplo que vamos a hablar
de ello más adelante. Categorizarlo como una enfermedad. Esa es la realidad, la mejor estrategia de Satanás en el siglo XX y siglo XXI con respecto al pecado del hombre, categorizarlo como una enfermedad. ¿Okay? Ahora, si hacemos un acercamiento a la realidad del pecado, ¿dónde está el problema del pecado del hombre? Está en el corazón. Y con esto empiezo aquí esto porque la consejería bíblica busca llegar al corazón del hombre. La consejería bíblica no tiene como fin los cambios externos, las apariencias externas. Busca precisamente llegar al corazón del hombre, porque ahí es donde está el pecado. Número 2, la adoración se ha corrompido gracias al pecado. El hombre por naturaleza ha sido diseñado para adorar, ha sido creado para adorar. Somos seres que adoramos, adoradores, ¿sí? Y solamente hay dos alternativas. O estamos adorando al único que es digno de ser adorado, al Creador, o estamos adorando absolutamente todo lo demás que es contra Él, contra el Creador. Entonces, gracias al pecado, nuestra adoración evidentemente se ha corrompido. Y como se ha corrompido la adoración, esto provoca insatisfacción. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Buscar la gloria de Dios y gozarse en Él para siempre. Un adorador que no está adorando a Dios, que no está buscando la gloria de Dios, es una persona insatisfecha, nunca se satisface plenamente. La consecuencia del pecado en esta vida es una vida insatisfecha. Y vemos el intento del hombre por buscar algún tipo de satisfacción, reinventarse en la satisfacción sin conseguirlo. Número 3, el hombre no puede solucionar su problema de pecado. Esa es la realidad. No puede. Por más que lo intente, no puede. Cuando hablamos en la clase de consejería, en matrimonio y familia, hablamos de la crianza de los hijos. Y cuando hablamos del proceso de disciplina, cuando al hijo se le dice, hijo, obedece de esta forma, y desobedece. Obedece de esta forma y desobedece. El mejor escenario o el escenario más esperado es que el niño se dé cuenta de que no puede obedecer. O sea, el propósito de la disciplina, de la corrección, no es que el niño diga, mira, qué obediente soy. Es lo peor que quisiera un padre, ¿no? Al contrario, que se dé cuenta de que no puede obedecer. Que le diga al papá, es que no puedo, yo no puedo obedecer, no puedo obedecer como tú me dices. Gloria a Dios. Qué bueno que te das cuenta que tú no puedes porque hay uno que sí puede. Hay uno que sí pudo obedecer a su padre a la perfección. Tú necesitas conocer a aquel que sí pudo obedecer a la perfección, a Jesucristo. Ese es el punto, ¿sí? Y llevarlo obviamente a la necesidad del Evangelio. Entonces esa es una realidad. El hombre no puede solucionar su problema de pecado. Número 5. 3, 4, 5. Sí. Dios tiene una respuesta al problema del corazón del hombre. Aquí está la realidad. Dios sí tiene una respuesta al problema del hombre. Dios sí tiene una respuesta a lo que el hombre no es capaz de solucionar. Y esa respuesta es Jesucristo. Es el Evangelio. Y Dios tiene la victoria sobre el pecado. Ya la ha tenido por su Hijo Jesucristo. Entonces, esta es la realidad de entender de una manera muy, muy amplia, muy general, de entender la realidad del pecado como el obstáculo principal del hombre para cambiar. Ahora quiero que vean la siguiente imagen.
Y el corazón lo llamamos el centro de control. El corazón es todo lo que el hombre desea, todo lo que el hombre cree, lo que el hombre anhela, ¿sí? Es el centro de corazón, de control del hombre. Por eso es que la consejería busca llegar al corazón. ¿Qué pasa cuando los pensamientos, la voluntad, la conciencia, los motivos, los deseos del corazón del hombre no están alineados a la verdad de Dios? Van a dar un fruto inadecuado, un fruto centrado en uno mismo. ¿Cuál es la filosofía del hombre? Piensa en ti mismo, haz lo que tú quieras, ¿sí? Sé consciente de quién eres tú, motívate a hacer lo que tú quieras, desea lo que tú quieres. Una filosofía centrada en uno mismo, yo. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Un fruto inadecuado, inservible. Obviamente, un fruto que conduce a la muerte, pecado, más y más pecado. ¿Cuál es el punto de la consejería bíblica? Cambiar precisamente. No es cambiar el fruto de afuera, es cambiar el centro de control. Que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, cambie ese control, cuyos pensamientos, voluntad, conciencia, motivos, deseos estén alineados para agradar a Jesucristo. Eso es lo que va a traer un fruto adecuado. Es el fruto del Espíritu Santo. Para aterrizar un poco más esto, quiero poner el siguiente ejemplo. ¿Cuántas personas que viven en el alcoholismo, de repente los meten a centros de rehabilitación, 2, 3 meses, etcétera? Incluso centros de rehabilitación que utilizan el nombre de Jesús, ciertos, creo que 12 pasos ahí que medio suenan bíblicos, no lo son, etcétera. Y sale la persona y uno lo ve, es una persona aseada, una persona distinta, etcétera. Voy a poner el ejemplo que pasa en México, no sé si pase aquí, pero se sube la persona a un autobús, a un transporte público y ya les dice: señoras, señores, en el pasado yo me hubiera subido aquí para robarles dinero y poder comprar para el alcohol, pero ahora yo me subo para venderles esta pulserita que dice que Jesús les ama, y etcétera. Llevo tantos meses y tantos años sin probar una sola gota de alcohol, etcétera. Y uno dice: cambió la persona, ya es otra, es más, se ve diferente, ya no, se viste diferente, ya está modera, su forma de hablar, habla diferente. ¡Wow! Cambió. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces ese es un cambio meramente externo. Y ahora, y quiero decir la siguiente realidad: probablemente esa persona, la persona del ejemplo que estoy poniendo, nunca en su vida regrese a tomar una sola gota de alcohol. Hubo un cambio externo, pero ¿eso significa que hubo necesariamente un cambio interno? No, muchas de las veces, ¿saben qué pasa, hermanos? Es un cambio de un ídolo por otro. El ídolo que lo llevaba precisamente al alcohol, o una expresión de esa idolatría que lo llevaba a refugiarse en el placer del alcohol, cambiado ahora por yo sí pude. Para que vean que yo sí pude, yo puedo hacer todo lo que me proponga, yo pude dejar el alcohol, yo llevo tantos meses y tantos años. ¿Quién es el centro? Ahí, el yo. ¿Va a dar un fruto inadecuado? Por supuesto. Externo, aparentemente moralista, aparentemente correcto ante la sociedad, pero es un fruto inadecuado, que nace de un corazón cuyo deseos, pensamientos, conciencia, motivos están centrados en uno mismo. ¿Es un fruto fértil? Por supuesto que no. Y al final de sus días se va a dar cuenta de que solamente siguió alimentándose a sí mismo. Eso es lo más peligroso. Por eso la consejería bíblica no está basada en cambios externos, está basado en el corazón, en cambios internos,
que produzcan por medio de la obra del consejero de consejeros, del Espíritu Santo, frutos adecuados para la gloria de Dios, para la santificación del hombre. Amén. Ok, vamos a tomar una pausa aquí.